Soy profesor en una escuela y toda mi clase comparte un amigo imaginario. Al final sucedió algo macabro. Sería un error decir que no me agradan los niños. Son los adultos con los que yo tengo más problemas. En mi última escuela, cuando llamé pequeño bastardo a uno de los niños de 10 años de mi clase, él no era el problema. Sus padres fueron quienes insistieron en que me despidieran. Pero a ese chico no le importaba que lo insultara porque sabía muy bien que había manipulado mi auto, incluso si no tenía pruebas. Simplemente pensó que era divertido, no diferente al tipo de interacción que tendría con un hermano mayor. En ese sentido, tampoco diría que me agradan los chicos. Los niños son pequeños adultos, son más veraces, pero solo porque hay menos en juego. Las personas son empleos e hipotecas, dicen tremendas mentiras y muy malas. Los chicos, por otro lado, no tienen el peso del mundo sobre sus hombros. Así que, ¿por qué mentir sobre sus amantes, ascensos? ¿Y por qué has estado triturando antibióticos en el batido matutino de tu esposa? Los chicos a los que enseño están justo en la cúspide de ello. Algunos de ellos pueden ser atrapados riéndose desde atrás mientras se muestran pequeños videos traviesos que no entienden, pero no pueden apartar de la vista de ellos. Luego salen y se persiguen unos a otros. Ellos harían algunas volteretas, jugaban a los quemados, al escondite y lloraban si recibían un golpe particularmente fuerte. ¿Sí? Los niños son bastante raros. Tengo uno cuyo padre está en prisión y habla de ello como si no significara nada. Su padre intentó eliminar a patadas a una mujer en el aparcamiento de un bar y no saldrá hasta que el chico sea un adolescente. A él no le parece importar, creo que no lo entiende. En todo caso, piensa que es algo gracioso. Pero la semana pasada le confisqué su novedoso lápiz que era del tamaño de un pepino y gritó tan fuerte que vomitó sobre las baldosas moteadas que han estado pegadas a este piso desde el 96. 10 años es una edad extraña, lo suficientemente mayor para sentir el más vago indicio de los problemas de la vida justo debajo de la superficie. Todo como bultos en una almohada. Para preguntarse por qué mamá se bebe 3 botellas de vino un martes, o por qué papá se cambia de camisa y la esconde en el garage antes de regresar del trabajo, pero es demasiado joven para saber lo que realmente hay debajo de la superficie. Estos chicos pueden sentir que algo anda mal en el mundo, simplemente no saben qué, no todavía de cualquier manera. Tienen mi simpatía. 26 años de enseñanza han erosionado casi todo lo demás. No estoy particularmente interesado en si estos pequeños tontos se convertirán en científicos o conserjes. Tampoco estoy particularmente interesado en ayudarlos a procesar su equipaje emocional. Si alguno de ustedes quiere que repare el daño que le han hecho sus propios padres, entonces pueden empezar pagándome mucho más. Pero lo siento por ellos porque realmente no saben lo que está pasando. Pero a diferencia de un niño de 5 años, no pueden andar a tientas en una ignorancia ciega. Están atrapados entre mundos. Uno en el que lloras hasta quedarte dormido por la noche por el divorcio de tus padres. Pero aún piensas que Santa y el ratoncito Pérez son reales. Tal vez sea diferente en una escuela para ricos, donde los chicos no van a los bancos de alimentos o donde familias enteras no tienen que compartir un teléfono inteligente. Yo lo dudo y no sé por qué. Dudo que alguien esté viviendo la trama de los osos Bernstein, sean ricos o no. Solía soñar con enseñar en una de las grandes escuelas que había un par de ciudades más allá, las que tenían todos los fondos. Ese estaría bien, entrar en un edificio que no parece el escenario de la próxima temporada de Detective Real. Ahora solo sueño con dejar esta profesión por completo. Solo sucederá quizás si juego bien mis cartas. Parece una locura decirlo en voz alta, así que no lo haré. Pero tal vez encontré una salida. Bueno, para ser exactos, los chicos lo encontraron. No sé cómo lo obtuvieron, por supuesto que no. Son niños, ellos no tienen ni idea.
pero creo que tal vez falten 13 semanas para volver a intentarlo. Puedes apostar tu trasero a que te pediré un boleto para salir de aquí. Al principio planeé conseguir un trabajo cómodo en una de las escuelas unas cuantas ciudades más allá. Uno en el que el autobús escolar no tenga que planificar su ruta por múltiples parques de casas rodantes. Ahora me doy cuenta de que estaba pensando en pequeño. Si soy inteligente, no tendré que trabajar ni un día más en toda mi vida. ¿Te imaginas eso? Solo 13 semanas más. Ahora, Greenwick está con Layla. Dulce chica, pero es lo suficientemente inteligente como para que sea un problema. Los tontos son los mejores y los más fáciles de manipular. Te despiertas y algo sonríe en la ventana de tu dormitorio. Es útil tener una mente que no hace preguntas sobre en qué piso estás viviendo. Layla no ganará una beca para genios en el corto plazo, pero creo que puedo decir que le molesta porque en el fondo sabe lo mal que está todo esto. Tiene círculos oscuros debajo de los ojos. Su piel es pálida. Esos ojos siguen dirigiéndose a los rincones más oscuros. A veces se queda dormida en su escritorio. A veces se despierta con un pequeño salto, como si algo que solo ella puede ver la hubiera asustado. Es difícil saberlo. La única razón por la que ella se mantiene firme es la misma razón por la que tú o yo lo haríamos. Y sí, hablo de las recompensas. La última vez consiguió un teléfono inteligente. Me pregunto qué será esta vez. Estos chicos no piden demasiado. Juguetes principalmente. Uno de ellos se volvió increíblemente bueno en el fútbol muy rápido. Eso tiene sentido, pero es ese tipo de cosas, ¿sabes? No preguntan por la lotería ni nada por el estilo porque el dinero es demasiado abstracto en ese momento. Sin embargo, lo extraño es que por muy jóvenes e ingenuos que sean, aprendieron las reglas con bastante rapidez. Supongo que las lecciones de Greenwick no son muy sutiles. Basta con mirar a uno de mis antiguos alumnos llamado Jared. Ahora bien, en ese momento, todo esto pasó desapercibido para mi radar. Un niño de mi clase perdió a uno de sus padres y se mudó. Así que, ¿qué pasó? Eso sucede. Resulta que le pidió a su padre que se pusiera sobrio. Al día siguiente, el pobre quedó atrapado en la maquinaria de su trabajo. Las imágenes de videocámaras fueron muy populares en internet. Fue una visión bastante escalofriante. De todos modos, no es muy bueno preguntar por otras personas. Ojalá mi padre fuera así. Ojalá mi madre también fuera así. ¡Rayos! Alia me dijo eso desde el principio cuando comencé a preguntar por qué la mitad de los chicos de mi clase tenían iPhones y Nintendo Switch nuevos. Dijo que era fácil pedir cosas, pero que era más arriesgado pedir que se cambiara algo en otra cosa, y francamente horrible pedir que cambiara a una persona de cualquier forma, por pequeño que esto fuera. Incluso ese chico que se volvió bueno en el fútbol jugaba un juego arriesgado. Dio sus frutos, pero los otros chicos no se acercaron a él durante una semana. Seguían esperando a que le pasara algo malo y no querían estar en la zona de chapoteo arriesgado. No puedo pretender entender las sutilezas. Al igual que ellos, solo puedo observar lo que le sucede a otras personas y aprender las lecciones que eso me imparte. Nada sobre Greenwick está garantizado. No hay certezas. Incluso los chicos se cansan. Y quien no lo haga es una paria. Evaluación de riesgos en menores de 11 años. Algo extraño de ver, pero a menos que sea tu turno, ni siquiera querrás arriesgarte a algo tan tonto como jugar a la pelota con su amigo elegido. Greenwick es territorial, posesivo y extraño. Ni siquiera creí en ello hasta que de alguna manera llegó mi turno. Lo que a los chicos le parece bastante alarmante. A Greenwick no le gustan los adultos. Al principio pensé que era un fantasma. Luces encendiéndose y apagándose. Pasos en el pasillo fuera de mi departamento. Es bastante espeluznante compartir mi casa con algo que yo no puedo ver. No me agradó, pero solo habían pasado un par de noches. E hice un buen trabajo convenciéndome de que no había ningún fantasma ni poltergeist. Solo una imaginación hiperactiva.
Sí, seguro que el canal de televisión se cambió y habían marcas de dedos en la ventana de mi baño que no había puesto ahí. Así que ¿qué importa? En el fondo de mi mente había arriesgado un poco de espacio para la posibilidad de un fantasma, pero por lo demás seguía siendo escéptico. ¡Oh, santo cielo! Si tan solo fuera tan simple como una maldita aparición. No sé si podría explicarte cómo me sentí la primera vez que me desperté y Greenwick me acarició suavemente los dedos de los pies. ¡Carajo! Fue una sensación bastante extraña, la sensación de un mundo que no tenía sentido. Mis ojos miraron mis dedos aterrorizados con el corazón palpitando. Mi cabeza palpitaba como si hubiera recibido un golpe, y yo seguía esperando a que tuviera sentido. Solo mis ojos vagaron y traté de encontrar las manos a las que pertenecían esos dedos, pero seguían adelante, recorriendo y recorriendo, extendiéndose por metros hasta desaparecer en la sombra de mi armario. Todo el tiempo siguieron masajeando los dedos gordos de mi pie. Era tan frío como el hielo. Empecé a contar los nudillos. Llegué a los 13 y se rindió. Pero sí que eran dedos, yo lo noté por las uñas. El cabello que corría por la piel con hoyuelos de color cemento, y luego justo cuando comencé a apreciar realmente que estaba despierto, 100% sobrio e lúcido, hice algo. Me levanté y encendí las luces para encontrar mi armario totalmente vacío. Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando. Tenía que ser un horror nocturno, decidí. Hacía décadas que no tenía uno, pero ¿qué otra cosa podría hacer? Quería volver a dormir, al menos intentarlo, pero tenía tanto miedo de que no pudiera volver a enfrentar la oscuridad, así que decidí quedarme despierto. Salí a la sala de estar, encendí la televisión, me dejé caer en el sofá y dejé que mi cabeza se inclinara hacia atrás. Podría haberme quedado dormido otra vez, no lo sé con seguridad. Todo lo que recuerdo es la sensación con el cojín debajo de mí que se ajustó y yo escuché el sonido de algo apretándose como el chirrido de una puerta. Yo miré hacia abajo y vi bandas blancas envueltas alrededor de todo el sofá. Eran dedos. Se apretaron y el material dejó escapar un gemido cuando la tensión subió un nivel. Volé hacia arriba, presa de un pánico horrible. Cuando me giré, los dedos ya no estaban, pero la marca que habían dejado en el sofá todavía estaban ahí. Esto se repitió toda la noche. Cada vez que me sentía a punto de quedarme dormido, esos dedos increíblemente largos salían de la oscuridad en algún lugar y aparecían. Hacían cosas como tirar vasos de la encimera, abrir la nevera, encender el horno, y siempre que era posible me tocaba. Una vez me acarició una oreja, me hizo cosquillas en la nariz, se deslizaba entre mis dedos y trató de tomar mi mano. Intenté jugar a la gallina con él en un momento. Me quedé quieto mientras un dedo grasiento me tiraba de los labios y trataba de encontrar el camino hacia mi boca. Pero antes de que tuviera éxito, me volví loco y corrí gritando hacia el pasillo fuera de mi departamento. Jadeando en el pasillo, me dije a mí mismo que nunca pondría un pie en ese departamento, pero había algo en la forma en que todos mis demás vecinos llegaban a sus puertas uno por uno, y simplemente me miraban en ropa interior y chaleco manchado de sudor. Me sentí como un maldito tonto. Y antes de darme cuenta, estaba ofreciendo disculpas confusas mientras entraba sigilosamente por la puerta de mi departamento. Cuando llegué a la escuela al día siguiente, sentí que estaba al borde de una crisis nerviosa. Realmente sospechaba que mi día iba a terminar cuando me llevarían con una camisa de fuerza. Las últimas personas de las que esperaba encontrar comprensión eran mis alumnos. Pero cuando entré luciendo como un borracho privado de sueño, todos me miraron en silencio. Y esta no era la idiotez boquiabierta a la que a veces estoy acostumbrado con ellos, como aquella vez que les dije que tenía esposa. Esto era algo totalmente diferente. Me tomó un segundo descifrarlo. No es el tipo de expresión a la que estoy acostumbrado en chicos de ese grupo de edad, ya que la mitad de ellos son psicópatas en miniatura. Fue simpatía. Ellos sintieron pena por mí.
pero cuando di un paso adelante, todos y cada uno de ellos empujaron sus sillas hacia atrás. Y todo esto hizo clic en mi cabeza. Había pasado el último año viéndolos turnarse para excluirse unos a otros, y lo había descartado como un producto peculiar de la dinámica social infantil. Sí, se sentía cruel y había intentado una y otra vez mitigarlo. Sentarse con los chicos excluidos y hablar con ellos era intentar resolverlo todo. Pero esto era un enigma. Si no fuera por el hecho de que este jodido sistema parecía funcionar según una especie de rotación, me habría visto obligar a intervenir. Pero tal como estaban las cosas, el chico que era el objetivo siempre regresaría con la multitud una semana después, y serían ellos los que excluirían a alguien más. Ahora todo esto tenía sentido. La forma en que me miraban era de lástima, reconocimiento. Sabían por lo que había pasado en la noche y durante el último año lo habían pasado ellos mismos uno por uno. «Debería jugar con Greenwick, señor», dijo una de las chicas más tranquilas, con los ojos muy abiertos como un rehén apuntando con una pistola, y todos los demás chicos asintieron. «Sí, profesor, él quiere jugar». «Vamos, tiene que jugar con él. Si no lo hace, se va a poner muy impaciente». Luego hubo un coro de susurros de asentimiento. «¿Greenwick?», murmuré. «¿Una palabra? ¿Así se llamaba?». Me pregunté y todos los demás chicos asintieron como si pudieran leer mi mente. Por cierto, no habían registros de esta cosa en ninguna parte. Santo cielo, intenté 1000 veces encontrar algo, cualquier cosa. Lo mejor que se me ocurrió fue que Greenwick era una especie de hombre de saco, pero ¿qué significaba todo esto? Solo una palabra que usé para darle al mundo un poco más de forma, un poco más de estructura. No estoy seguro de que Greenwick tenga mucho de ninguno de los dos. Los juegos que juega son similares a los que le interesarían a un niño pequeño o tal vez a un cachorro joven. Son cosas básicas, sin reglas, cosas como mover algo. Greenwick simplemente lo retira. Horas perdidas trazando la espiral de mi cabello o tirando de mis mejillas y rostro para crear nuevas expresiones extrañas. O tal vez encendiendo y apagando las luces. Durante esa semana me dediqué a almorzar en mi auto, en gran parte porque era difícil estar rodeado de gente que no podía ver por qué un vaso voló contra la pared. Al menos ellos me avisaron, la advertencia más importante que he recibido en toda mi vida. Cada chico tenía sus propias observaciones, algunas más confiables que otras. La mayoría de ellas se reducían al simple hecho de que durante 7 días pertenecías a Greenwick. Tú te convertías en el juguete, una fuente de diversión infinita para algo que tenía el sentido del humor de un chico de 3 años. Sin embargo, casi todos los demás estuvieron de acuerdo en una cosa en concreta. Decirle un no a Greenwick era totalmente peligroso. Ahora, no puedo asegurarlo, pero estoy seguro de que él les dio a los chicos más libertad de acción. Los dejaba solos para el almuerzo y la cena. Los juegos a la hora de dormir solían ser más tranquilos, pero para mí era casi como si parte del juego fuera verme vivir mi vida adulta mientras él hacía todo lo posible para molestarme. Él agarraba mi volante, riéndose desde el oscuro espacio para los pies, con los ojos amarillos mirando desde entre mis piernas. Agarraría mi teléfono y lo arrojaría en medio del tráfico, o sentarme ahí haciéndome cosquillas en el cuello y las axilas mientras el director exigía saber por qué el comportamiento de mi clase era tan errático. Él me llevó hasta el punto de ruptura y finalmente me quebré. Aparté su mano de una palmada mientras intentaba meterse conmigo durante una parada de tráfico. Sentí ganas de gritarle que estaba tan cerca de que me dispararan, pero por supuesto que no podía. Tuve que sentarme ahí mientras este policía revisaba mi licencia y pensaba en hacerme una prueba de sobriedad. No puedo culparlo. Había estado desviándome por toda la carretera hasta que vi las luces intermitentes. No ayudó cuando, mientras acercaba a mi auto detenido, me vio golpeando furiosamente el volante mientras hiciaba.
«Detente, detente, detente». Esta frase una y otra vez. Inevitablemente emitió la prueba que yo pasé exitosamente. El policía me miró fijamente con los ojos entrecerrados antes de decirme que durmiera un poco. Debió haber pensado que era solamente un enfermo mental estresado en lugar de algún tipo borracho. Y tenía razón tal vez. Era el sexto día y apenas había dormido. A pesar de todas las graves advertencias de los chicos sobre los peligros de regañar a Greenwick, me fui con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, simplemente lo dejara pasar. Fui a la escuela y di clases como de costumbre, pero Greenwick no apareció. Les pregunté a los chicos si su pequeño turno alguna vez terminó un día antes. Todos sacudieron la cabeza como si supieran que me esperaban malas noticias, pero ninguno quería decirlo con seguridad. Aún así era mi primera vez, así que ignoré la mirada en sus ojos e hice lo mejor que pude para concentrarme en la esperanza de que tal vez Greenwick finalmente me dejara en paz. Pero ese sentimiento se disolvió por completo cuando abrí la puerta de mi casa y encontré un paquete en el suelo. Era una caja grande de aproximadamente 1 metro cúbico. Parecía cartón viejo, como lo que sucede cuando se moja y se deja secar. Simplemente era escalofriante. Sus lados también habían sido engrapados, lo que le daba un verdadero aspecto casero que iba un poco más espeluznante. Esperaba algo malo. Supe en ese momento cuando fui a levantarlo y era demasiado pesado que algo andaba mal. Simplemente se sintió como levantar un balde demasiado lleno desde el fondo. Y luego estaba ese olor y los ruidos que sonaban como la transmisión lejana de un chico maullando. Era como los gritos ahogados de alguien al otro lado de una pared muy gruesa. Cuando finalmente la abrí, encontré al policía adentro. Me resultó familiar por el escudo y el nombre. Había sido doblado. Supongo que esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Al principio pensé que era solo su uniforme, pero bueno, la ropa no es tan abrigada y ancha y obviamente un uniforme doblado no explicaría el vello y la piel del antebrazo que sobresalen por un lado. Yo retrocedí aterrorizado. Caí de espaldas sobre mi trasero y fue entonces cuando apareció Greenwick. Sus dedos arácnidos se curvaron fuera de la caja. Esta vez diría que había una docena de ellos, pero siempre hay más en la oscuridad fuera de la vista. Y estos hicieron lo que yo no hubiera podido hacer por mi cuenta. Esos malditos dedos desdoblaron al policía. Lo levantó como un sastre mostrando un traje y la piel desollada se abrió para revelar el contorno apenas reconocible de un hombre adulto. Él todavía estaba vivo y pronto descubrí que el resto de él estaba en mi fañera y esa mitad también estaba muy pero muy viva y realista, golpeando y deslizándose mientras luchaba por agarrar la suave cerámica rogando por su otra mitad. Son palabras que realmente no creo que encajaran naturalmente con el hombre severo que me había interrogado hace apenas 10 horas. Pero claro, en realidad no era el mismo, ¿verdad? De cualquier manera, habló de la oscuridad entre los átomos, el espacio infinito donde el tiempo no existe, además de las infinitas formas que nadan en el turbio abismo huyendo de su cruel dios. Es más, lamentó no estar completo, sintiéndose en 2 lugares a la vez. Esto se sentía mal y en eso tenía que estar de acuerdo con él. Yo le rogué a Greenwick que se lo llevara para deshacerse de lo que había hecho. Y así fue como usé mi primer favor. La caja y el hombre desaparecieron arrastrados a algún rincón oscuro que estaba fuera de la vista. Y eso fue lo último que vi de él, aunque un poco de investigación más tarde reveló que, si bien Greenwick efectivamente lo recompuso, el pobre hombre ha estado catatónico en una cama de hospital desde entonces. Él está vivo, pero definitivamente no está bien. Al día siguiente, los chicos me preguntaron de qué me había perdido. Les dije que pedí una PlayStation nueva.
Yo no les dije la verdad, en parte porque los traumatizaría, pero en parte porque reconocer que eso sucedió me traumatizaría a mí. Después de eso hice cálculos. Calculé el número de chicos y la frecuencia con la que me tocaría el turno. Con base en esta información reservé la semana libre en el trabajo con anticipación y bueno, simplemente esperaba. Yo intenté apoyar a los chicos lo mejor que pude cuando les tocaba, pero realmente no tenían los mismos problemas que yo. Quiero decir, tampoco eran vacaciones para ellos. Cada uno de ellos llegó a la escuela como si hubiera pasado la noche viendo morir a su perro una y otra vez. Estaban simplemente angustiados, arruinados y exhaustos. Pero como dije, Greenwich generalmente les dejaba comer su comida. Finalmente llegó la segunda ronda. Los chicos parecían estar condenadamente aliviados. En cuanto a las partidas de Greenwich, esta vez vine preparado. Ya me había dado cuenta de que esa cosa solo salía en las sombras y los chicos corroboraron ese hecho. Así que en el periodo previo a mi turno pasé algunas semanas preparando mi baño con tantas lámparas y antorchas como pude encontrar. No fue fácil eliminar todas esas sombras. Pasé muchas noches sin dormir probando diferentes arreglos, pero al final conseguí uno lo más perfecto posible. Pensé que si podía dormir solo 1 o 2 noches sería mucho más fácil lidiar con él. Pasó 1 hora antes de que me empezara a doler el estómago. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo Greenwich, ya podía sentir la necesidad de vomitar. Supongo que no le había dado muchas opciones. Quería jugar y solo había un lugar en esa habitación que aún estaba oscuro. No fue hasta que me lancé a mi sala y apagué todas las luces que el dolor disminuyó, pero para entonces ya estaba a punto de asfixiarme con el dedo que sobresalía de mi garganta. Cuando finalmente se retiró y respiré por primera vez en más de 1 minuto, me desplomé en el suelo, incapaz de hacer mucho más que jadear y sollozar. Esa cosa, con sus ojos amarillos, me estaban observando desde el espacio debajo de mi sofá. Él tenía una sonrisa ancha. En retrospectiva, tengo suerte de que lo encontrara divertido. Creo que pensó que era una especie de juego. Dios sabe qué habría pasado si ese pequeño truco lo hubiera hecho enojar. Por lo demás, esa segunda ronda transcurrió sin incidentes. Al menos ya no estaba en el trabajo. Sí, era un infierno, pero no tenía que preocuparme por conducir a ningún lado o estar en público esperando que esas miserables manos me encontraran. Simplemente me quedaba en casa y jugaba a sus pequeños y extraños juegos, el cual principalmente implicaba que yo limpiara cualquier cosa tonta que él hubiera decidido ensuciar. Descubrí que me ayudaba a resaltar mi exasperación. Cuanto menos reaccionara ante sus travesuras, más probable sería que empeorara. Cuando todo terminó, pedí un billete de lotería ganador. Lamentablemente, no especifiqué el importe, lo cual supuse que era culpa mía. Al menos la cantidad que gané cubrió el alquiler de ese mes, incluso si mis expectativas eran un poco más altas. Aún así pensé que sería mejor la próxima vez. Yo sería más específico. Estaba decidido. Los mejores planes trazados por ratones y hombres. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has perdido a alguien? La mayoría de la gente lo ha hecho. Yo sí, seguro. Más de una vez también. Casi me deshizo y me convertí en un hombre adulto. Aproximadamente un par de días antes de mi turno, Alia experimentó su primera derrota. La mayoría de los chicos pierden a un hámster. Si no tienen suerte es un abuelo, pero para ella fue su hermano mayor. La había enseñado 11 años antes y era un buen chico, era inteligente como ella. Luego se convirtió en mecánico. Su fallecimiento no fue nada extraño ni siniestro, solo un terrible accidente. Jack salió disparado, el coche lo aplastó. Fue aleatorio, devastador y horrible. El director y sus padres la sacaron de una lección y 3 lucían como el infierno, como si hubieran pasado un mes 1 a 1 con Greenwich. Un pequeño recordatorio de que no todas las pesadillas se esconden en la oscuridad, supongo. No sé por qué esto me afectó tanto. Creo que probablemente fue mi propia experiencia con el duelo.
De cualquier manera, se me quedó grabado. Su ausencia, la silla y el escritorio vacío resultaba difícil de ignorar día tras día. Sabiendo por lo que estaba pasando, creo que una cosa es aceptar que estos chicos enfrentaran las circunstancias. Hablo sobre la pobreza, los padres de porquería. La vida nunca es justa. Yo no tengo voz y voto en la forma en que la sociedad dice que a algunos chicos se les da ponis y a otros les da raquitismo. Pero hay algo en perder a alguien de esa manera. Simplemente una confluencia aleatoria de mala suerte que golpea más fuerte que la mayoría. No sé si me doy a explicar. Es solo que Alia ya estaba creciendo en el último peldaño de nuestro no muy visible sistema de clases. ¿No había tenido ya buena cantidad de mala suerte? Quiero decir, carajo, hasta Greenwich concede favores. Incluso ese miserable monstruo no es del todo malo, pero un accidente como el que le pasó al hermano de Alia no hay ninguna ventaja. Es simplemente una porquería. La cosa es, como mencioné anteriormente, que se acercaba mi turno, y tal como lo vi, el chico ya estaba sin vida, ¿no? No era como si pudiera morir enrollado 3 veces alrededor de un turno. Lo peor ya había sucedido. Decidí hacer algo que incluso en ese momento me pareció bastante tonto. Pero si existía la posibilidad de que pudiera funcionar, bueno, tenía que intentarlo. La tercera ronda con Greenwich fue mucho más fácil. Compré preventivamente un montón de rompecabezas y los dejé a medio hacer. Él se centró en ellos de inmediato. Hice todo lo que pude en una sola sesión. Me di la vuelta y él simplemente los revolvió todos. Acentuaba mi enojo e irritación y luego volví a eso. Bebí mucho café y whisky. Vi demasiadas películas. A él le encantaba. También rompí un par de platos y tazas. No todo fue tan sencillo. Una noche me desperté y lo encontré lamiendo mi cuello y tuve que correr al hospital para que me trataran la quemadura química. Aún así, la mayor parte de la semana transcurrió sin muchos incidentes porque, bueno, tenía algo en mente. No podía sacarlo. Esta idea tuve que actuar en consecuencia y la promesa de lo que significaría si funcionaba. Eso es por lo que prácticamente pasé esa semana con una sonrisa en mi rostro. Al menos tuve la sensatez de especificar que regresara a mí. A Alia no, pensé que si algo salía mal sería mejor que ella no tuviera que verlo. Eran las 4 de la mañana cuando me despertó un sonido que se había colado en mis sueños como una especie de puerta chirriando. Pero cuando abrí los ojos, la realidad se reafirmó y me di cuenta de lo que en realidad estaba escuchando se parecía más a grava pisada. Era extraño, distante y tranquilo. Contuve la respiración aunque solo fuera para poder escuchar mejor, pero parecía que solo amplificaba el sonido de la sangre corriendo por mis oídos. Era ruido blanco. A veces es muy difícil percibir lo que hay ahí. Lo único que quería era que mis oídos o mis ojos me informaran de algo útil sin tener que levantarme de la seguridad de mi propia cama. En cambio, lo único que obtuve fueron sombras tenues y los susurros marinos de mi propia respiración. Al menos pude comprobar que no estaba solo en mi departamento. Con el tiempo, cuanto más esperaba, más seguro estaba de ello. Algo estaba allá afuera en el pasillo entre mi dormitorio y la sala de estar. Se estaba moviendo con ese tipo de ritmo irregular que solo pertenece a los seres vivos. No fue el viento ni el asentamiento de una tubería. Algo se movía y se movía en mi dirección. Produjo un ruido al que no pude darle forma. Eso me hizo pensar en romper las luces y rechinar los dientes. Al final no pude evitarlo. Me levanté y llamé. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las palabras no parecieron reales. El mundo adquirió la distorsión más real que la realidad que acompaña al horror. Todo junto con un picor de calor blanco en la nuca. Por un momento juré que estaba fuera de mi propio cuerpo mirándome desde arriba. Fue demasiado escalofriante, pero ese sonido fue más claro que nunca. No se podía fingir que este fantasma no era real, así que encendí la luz.
El hermano de Alia gritó y se alejó arrastrándose de la luz con gemidos desatendidos que quedaron atrás como un rastro que me llevó a la sala de estar, donde lo encontré acurrucado alrededor de la pata de una mesa. Él estaba vivo, pero no completo. Supongo que no había pensado mucho en lo que un coche le haría al pecho de un hombre. Cada respiración era una extraña orquesta. Eran demasiados sonidos horribles, hueso sobre hueso, costillas arrugadas que se expandían o al menos que lo intentaban y atraían oxígeno a los pulmones llenos de sangre. Le había crecido musgo en la cara, incluso en el poco tiempo que había estado bajo tierra. Una mano helada salió disparada y agarró mi muñeca y grité, pero él no me soltó. Él me siguió mientras yo intentaba alejarme. Su mitad inferior se estaba arrastrando, flácida y desalineada con su torso. Me sentí como arrastrando un saco de carne por una pista de hielo. «No me envíes de vuelta, hombre. No me envíes de regreso», él gimió. Finalmente, mi pie golpeó el sofá y caí sobre él. Se arrastró usando sus manos hacia un lado para que estuviéramos cara a cara antes de que yo tuviera tiempo de levantarme. «¡Le agradas!», susurró y retrocedía ante el olor de su aliento. «Hay tan pocas cosas en la oscuridad que deben salir, pero lo hace. Ya, no le pidas que me envíe de regreso, por favor». Y por primera vez mi mente comenzó a funcionar. Estaba hablando de Greenwich. Me preguntaba, pero claro, me dije, ¿quién más? ¿Qué hay allá?, yo pregunté. Fue a responder antes de que las palabras se ahogaran en su boca y su rostro se torciera en una máscara de agonía melancólica. Al intentar decir algo, estalló en dolorosos sollozos. «No me hagas volver, no me hagas regresar», fue todo lo que pudo decir. «No me hagas volver, por favor, no me envíes de regreso ahí. No saben lo que nos hacen ahí». «¿Ah? ¿Hacer qué?», tartamudeé. El chico me agarró y me acercó sin saber cómo consolarlo. Yo dejé que me abrazara. «No somos los mismos cuando todo termina con nosotros». «¿Ah? ¿Qué? ¿A qué te refieres?» Nunca lo vi tomar el cuchillo de la cocina, pero supongo que había estado en mi casa más tiempo del que yo llevaba despierto, y tuvo muchas oportunidades. Lo primero que sentí, lo que me sorprendió incluso en ese momento, fue que de repente se me hizo difícil respirar. Ese fue por el pulmón perforado. Sentí como si la peor neumonía que jamás había tenido me invadiera en el espacio de 5 segundos. Simplemente boom, asfixiándote con tu propia sangre, tanto que se derramó sobre mis labios y bajó por mi barbilla. Para cuando registré las dolorosas oleadas de agonía sorda que salían de mi caja torácica, ya estaba desplomado en el sofá, sentado ahí como si me estuviera preparando para una mudanza del viernes por la noche. No es que estuviera indefenso. Me tomó tal vez 2 segundos como máximo a aceptar lo que estaba sucediendo, para entenderlo y luego clavarle el talón en la cabeza mientras intentaba subirse a mí. Curiosamente su espalda rota le ayudó. En cierto modo simplemente se dobló con el golpe, pero en realidad no lo detuvo. Tuve que patearlo nuevamente para hacer eso, y luego tuve que levantarme y hacerlo una y otra vez. Y creo que alrededor de la 4ª o 5ª patada me di cuenta de que tenía algún problema. El dolor realmente no le molestaba. Oh, no cuando le di una patada en su pecho destrozado. No cuando le pisoteé la mano mientras intentaba levantarse por 10ª vez. Ni siquiera cuando le di la vuelta y le pisoteé la cabeza, luchando por apuntar con el pie a través de las lágrimas en mis ojos. Incluso después de buscar a tientas y encontrar un viejo casco de bicicleta y golpear el cráneo hasta que me doliera el brazo, él no gritó de dolor. Oh, no. Él siguió intentando volver a levantarse. «Oh no, maldita sea, carajo», grité mientras los segundos se convertían en minutos que seguían pasando.
Sentí como si estuviera balanceándome durante horas, pero en realidad no sé cuánto tiempo pasó. Finalmente me detuve para respirar y miré frenéticamente de un rincón a otro de la habitación, desesperado por ver por primera vez en mi vida esos horribles dedos largos. ¡Llévatelo! Por el amor de Dios, llévatelo de vuelta. Yo lloré. Sospecho que él había estado esperando y observando porque con muy poca demora él finalmente hizo su aparición. Tenía los ojos amarillos agrupados como una rana. Me guiñaban los ojos desde una sombra debajo de la mesa. Parecían satisfechos de sí mismos, como siempre, pero a mí no me importaba. El chico mutilado que yacía en el suelo seguía gritando con una risa húmeda, manoseándome con los dedos rotos. Ahora me sentía débil y todo mi lado derecho ardía caliente y frío al mismo tiempo, mientras la sangre caliente comenzaba a enfriarse. ¡Santo cielo! ¡Solo llévatelo de regreso! Yo lloré. Las manos de Greenwich perdieron poco tiempo y la risa de ese hombre se volvió más histérica cuando los dedos se envolvieron alrededor de su pecho y piernas y lo arrastraron simplemente hacia la oscuridad. Sentí un breve momento de alivio porque esperaba que este fuera el fin de mi error, pero entonces sentí sus brazos rodear mis piernas. Incluso roto, su fuerza era algo especial. Atrapado en un abrazo de oso, siendo arrastrado lentamente hacia esa sombra abismal, comencé a entrar en pánico, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Fue con los pies primero, un sentimiento como ningún otro que haya tenido jamás. Al final me aferré con la punta de los dedos a un saliente imposible. Encima de mí había una especie de abertura sin principio ni fin definido y al otro lado estaba mi sala de estar. Miré hacia abajo y por primera vez vi a Greenwich en su totalidad. En retrospectiva, había sido un error pensar en él como un humanoide. Creo que acababa de decidir que el hombre del saco debería parecerse a un hombre, pero lo que flotaba en el extraño éter debajo de mí era más parecido a una medusa, o tal vez a una araña. No lo sé. Estaba oscuro en ese vacío y sin embargo imposiblemente claro. Pude ver más cosas ahí, más que solo Greenwich. Esto desafiaba las dimensiones tal como las entendemos. Era a la vez un océano y un paisaje. A lo lejos los leviatanes nadaban por el espacio abierto. Ni siquiera estoy seguro de haber visto según la luz. Cuando parpadeé todavía veía todo. A Greenwich todo le parecía muy gracioso. Tenía boca y reía maniáticamente mientras quitaba al hermano de Alia de mi cintura, dejándome libre para patear y regresar a la realidad. Todo mientras me deslizaba sobre la alfombra de mi sala y su risa siempre persistió. Tan pronto como salí me arrastré y corrí al baño donde cerré la puerta con llave y me desmayé. El siguiente turno de Greenwich conmigo duró 2 semanas y creo que fue porque hice 2 solicitudes. Uno para que el hermano de Alia regrese de entre los muertos y el otro para que se lo llevaran. De cualquier manera, no envidiaba los juegos de esta cosa, pero eso sí significó que no recibí otra solicitud. Tengo que esperar hasta la próxima. Mientras tanto, he visto a los chicos acercarse al final del año escolar. Y me pregunto si dejarán a Greenwich envejecido o lo llevarán con ellos a la siguiente clase de maestro. Si los deja en paz, entonces aterrorizará al próximo grupo de chicos a los que yo enseñe. De cualquier manera, creo que esta cosa me dejará doblar de nuevo. Y eso es importante, porque si es así, ya sé lo que voy a hacer. Como dije antes, me largo de aquí. No voy a enseñar más. Voy a cobrar. Ya me he decidido. Después de lo que les hizo a Alia y a su hermano, que al menos puedo llevarme a Greenwich conmigo. Puede convertirse en un amigo permanente y dejar a los chicos en paz. Ya no quiero que lo sigan y persiga al siguiente grupo que venga. Yo voy a llenarme los malditos bolsillos con tanto dinero en efectivo que podré construirnos un patio de recreo para él y para mí, y él no tendrá que volver a molestarlos nunca más. Ellos, los pequeños, ya tienen suficiente con qué lidiar. Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.